En el nombre de Jesucristo vamos a leer el capítulo 15 de Mateo. Que el Señor nos esté ayudando a poder interpretar las Escrituras y que ustedes, los que escuchen este mensaje, les sirva para que puedan salvar sus almas y que les sea de bendición en el nombre de Jesucristo, porque eso es lo que necesitamos nosotros, palabra de vida eterna, que nos cambie nuestra manera de pensar y nos ayude a cambiar nuestros actos. ¿Sí? En el nombre de Cristo Jesús leemos. Entonces algunos fariseos y escribas de Jerusalén, acercándose a Jesús, dijeron: ¿por qué quebrantan tus discípulos la tradición de los ancianos? Pues no se lavan las manos cuando comen pan. Contestándole Jesús dijo: porque también ustedes quebrantan los mandamientos de Dios a causa de su tradición, le pregunta. Porque Dios dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que injuria a su padre o a su madre morirá irremisiblemente. Pero ustedes dicen: todo el que diga a padre o madre es mi ofrenda a Dios, cualquier cosa de mí que les sea de provecho, ya no necesita honrar a su padre y a su madre. Es como que ellos decían que no necesitaban honrar al padre y a la madre, invalidando así la palabra de Dios por su tradición. La tradición de los hombres muchas veces invalida lo que Dios, o sea, no por la tradición nosotros tenemos que dejar de hacerle caso al Señor. No por la tradición de nosotros no tiene nada que ver con los mandatos del Señor. Dice: hipócritas, bien profetizó acerca de ustedes el profeta Isaías cuando dijo: este pueblo con sus labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Eso habla de que la gente lo honra a Dios con sus labios, pero no quieren hacer lo que está escrito. Es así. Sí. Nosotros también podemos ser hipócritas, y muchas veces hemos sido hipócritas en nuestro camino con el Señor, porque solamente hablamos pero no hacemos. Y para tener fe en el Señor tenemos que ir como esa vez que el pueblo tuvo que cruzar el mar, esa historia del mar, y la realidad que veía un mar enorme, y sin embargo se tuvo que abrir las aguas. Y también como creyó Noé y se subió en el arca. Era el mandato de Dios, no era el mandato del hombre. No se sabe quién gobernaba en ese tiempo cuando estaba Noé. La gente no se quería subir al arca, pero sin embargo vino una inundación tan grande que mató un montón de personas, y en esa época había muchos gigantes. Entonces, de la misma manera, el Señor dice: nosotros dice que no tenemos que honrar de labios a Dios, sino nosotros vivir por fe en Jesús, actuar por fe. Las cosas no son como nos dicen la tradición, porque la tradición de los hombres no es buena. Sí, en algunas cosas nosotros tenemos que comemos comida y cosas, y algunas cosas es lo que han mandado, que aprendemos a comer, a vestirnos. De eso no habla, es la mente que va en contra de Dios, la tradición de los hombres que va en contra de Dios. La adoración al hombre, la adoración la adoración a los ídolos. Si sabemos qué es más importante para nuestras vidas, obedecer la tradición de los hombres que te hacen apostatar e idolatrar, y Dios dice que no. Entonces, en ese punto es lo que está hablando la palabra. Y Jesús le dice: hipócrita, dice: este pueblo con sus labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Pues en vano me reverencia enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Los mandamientos de hombres no tienen nada que ver con los mandamientos de Dios.
A Dios no le vamos a agradar porque agrademos al hombre por sus mandamientos, porque obedezcamos al hombre. Sí tenemos que obedecer las leyes que Él mandó, obedecer cosas que nosotros tenemos que hacerle caso a las autoridades, a lo que es bueno, sí, según lo que manda hacer la autoridad. Si la autoridad manda hacer algo que está mal, no obedecerlo, porque si es malo no se obedece. Nosotros somos hijos del Dios Altísimo, en eso estamos, aunque por ahí no nos veamos como hijos del Dios Altísimo, porque, o sea, bueno, pensamos que no somos hijos del Dios Altísimo, pero sí somos hijos del Dios Altísimo. La gente quizá no nos ve que somos hijos del Dios Altísimo, que somos gente común, pero sí tenemos un corazón nuevo, un corazón renovado por el Señor. Porque allí entra lo que es la doctrina de hombres, para diferenciar entre hijos de Dios, claro, o hijos de los hombres, o hijos o mundanos. O mundanos. Nosotros obedecemos al Dios y Padre y a Jesucristo y el Espíritu Santo a través de las Escrituras, que es una fiel enseñanza que se nos dio la palabra. Entonces nosotros, claro que erramos y cometemos errores, pero a veces aprendemos de nuestros propios errores, y cada error que cometamos vamos a tener nuestra corrección. ¿Te acuerdas cuando las cosas de tránsito que te mandan un ticket? O bueno, todo es así, todo es así. Entonces, lo que quiere decir que las cosas que nosotros vivimos en este mundo, y tenemos que trabajar y tenemos que vestirnos y tenemos que... Esas cosas no son malas, no son tradiciones de los hombres. La vida, el respirar, todo eso que el Señor nos dio espíritu de vida, todo eso gracias al Señor. Lo que pasa es que el hombre siempre, el hombre está tan envanecido en la vida mundana de este mundo, que se olvida que hay un Señor y un Padre Celestial. Algunos, porque en esta vida hay con muchas cosas para hacer, pero no todo conviene, todo entretiene, todo te lleva años. A veces uno pierde tanto tiempo que pierde años, pierde 20 años de su vida, 30 años de su vida, pudiendo hacer tesoros en los cielos. Entonces, el Señor quiere que cada persona que no conoce al Señor, que lo acepte como su Señor y Salvador, porque hay un infierno, y en ese infierno van los que son desobedientes y los que son inmorales y los que nunca han creído en el Señor Jesús. Entonces tú te tienes que arrepentir y elegir el camino de Jesucristo y aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Vamos a continuar en el 15. Lo que en realidad contamina al hombre. Convocando entonces a las multitudes les dijo, llamó a las multitudes: escuchen y entiendan, lo que entra no es lo que contamina al hombre, la comida, sino lo que sale de la boca. Eso lo contamina al hombre. Acercándose después sus discípulos le dijeron: ¿sabías que los fariseos se ofendieron al escuchar esta palabra? Él le respondió diciendo: toda planta que no haya plantado mi Padre que está en el cielo será desarraigada. ¿Qué es? Dice, déjenlo desarraigada. Déjenlo, son ciegos, guía de ciegos, y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en un hoyo. Nosotros no podemos estar idolatrando a ningún hombre, porque es una mentira. La revelación viene por el Espíritu Santo, y la revelación viene a través de la palabra. Nosotros no podemos estar creyendo a las palabras de los hombres, porque ellos son ciegos y guía de ciegos. Nosotros, porque dice, por eso el Dios de este mundo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Si una persona te cuenta un Evangelio según su propio pensamiento y ve que no se sujeta a la palabra, es un ciego. Aparentemente es un guía, pero no es verdad, porque lo que puede enseñar
la doctrina del hombre si es que habla del Evangelio, lo único que enseña una ceguera total, porque dice Dios, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio. De la única manera que nosotros tenemos vida a través de la Escritura y a través de lo que dijo Cristo en la cruz y a través del Espíritu Santo. Es la única base y la única pureza, es como la miel pura. Es como, ¿eh? ¿Por qué les diría eso en el 10? Acá, versículo 10. ¿Por qué les diría eso? Escuchen y entiendan lo que entra en la boca es lo que contamina al hombre. Lo que entra a la boca no es lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca, eso es lo que contamina al hombre. ¿Esto de qué? Sí. Es por el corazón sucio que tienen. Porque ellos nunca han limpiado su corazón. Porque uno cuando llega a Cristo su corazón tiene que ser limpio. Entonces dice él, si tú siendo una persona que fuiste renovado, ¿qué pasó? Todo lo que tú hablas te contamina. Tú eres un sucio, no eres nada, nunca has aceptado, nunca has cambiado tu corazón. Porque según lo que yo veo en tus labios y en tu boca, no es un insulto, no es un enojo. Porque todos los cristianos a veces hemos insultado, aún siendo cristianos hemos cometido el error. Todas las personas. Porque si te machucas un dedo, ¿qué vas a decir? Aleluya, gloria a Dios. Claro, creo que no vamos a decir eso. Pero por ahí largamos un insulto que no sé, cualquier persona diría, ¿y este es cristiano? Sí, bueno, en ese momento dijiste una mala palabra. Pero no es tu vida toda así. Porque tú has sido renovado y limpiado. El cuerpo a veces tiene cosas que nosotros, deseos malos, deseos, cosas que nuestro espíritu lucha contra el cuerpo, Contra la carne. contra la carne. Pero ese espíritu si esto ya directamente no tiene el espíritu, Constante. esto no tiene el espíritu. Ya son estructurados solamente por fuera a través del esfuerzo humano y nunca han sido renovados, no aceptaron el Espíritu Santo, No aceptaron a Jesús. no aceptaron a Jesús, no lo aceptan. Ellos creen, los fariseos, también hay fariseos dentro de la iglesia y fuera y por todos lados. Nosotros tenemos que aprender a ser renovados. Si teníamos un corazón sucio, malo, malas intenciones, antes de llegar al Señor, con malas intenciones, tenemos que ser renovados. Simón Cefas dice, déjenlo, dice, son ciegos, guías de ciegos, y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en un hoyo. Nunca hay que dejarse llevar por un ciego. El Evangelio es algo muy sagrado, el Señor es algo muy sagrado, lo que es de Dios es muy sagrado, porque de ahí te contamina toda tu vida. Un tipo que enseña un Evangelio malo, un Evangelio de apariencia, o de ganancia solamente, o de ganancia deshonesta, de corrupción, de enriquecerse en lo material. Entonces eso no es lo mismo. ¿Qué pasa cuando el Señor renueva nuestras vidas? Tenemos que Dios nos dé más temor, más, para que nos podamos salvar, para que podamos estar por la eternidad, porque un día nosotros no podemos parar el final de nuestras vidas. ¿Cómo vamos a parar el final de nuestras vidas? Gata podemos con nuestra vida. Eso hay que parar un montón de pensar bien en lo que es que tenemos que salvar nuestras vidas para heredar por la eternidad. A veces las personas se levantan y escuchan noticias fuertes de repente. ¿Cuántos casos ha pasado en el mundo de noticias fuertes? Y a veces una noticia fuerte es que murió un familiar. Sí. ¿Y qué? A nosotros también nos va a tocar. Entonces el Señor siempre, el Cristo, el Mesías, que a nosotros nos tocó esta época. Estamos en esta época.
No estamos en el Viejo Testamento, que el Señor dice que el reino el reino de los cielos se ha acercado. Entonces tenemos que acercarnos al reino de los cielos. Esa es la verdad. Esa es la verdad de la parte espiritual del ser humano. Amén. De nosotros tenemos una vida que es esta vida, pero también tenemos una vida espiritual, donde nuestra alma tiene que ser salvada, el espíritu, todo nuestro ser, como dice que el cuerpo, estábamos escuchando, que el cuerpo va al polvo, del polvo eres y al polvo volverás. ¿Eh? ¿Quién inventó al ser humano? ¿Quién lo hizo? Dios. Dios mismo, el creador de todo este mundo que vivimos. ¿Cuánta cosa hay? Ok, dice, Simón Cefas respondió y le dijo, Señor mío, dinos qué significa esta parábola. Él les dijo, ¿aún no comprenden ustedes? ¿No comprenden que lo que entra a la boca va al estómago y así es evacuado y desechado? O sea, lo que comemos va al baño. Puede contaminar el mar. También sirve como abono también lo que desechamos. No es tan malo porque una palabra, lo que desechamos, sí, es todo lo que ha procesado nuestro organismo. Y lo desechamos. Pero acá está hablando, dice, no comprende que lo que entra en la boca va al estómago y de allí es evacuado y desechado, pero lo que sale de la boca proviene del corazón. Ese corazón duro que nosotros tenemos, que el Señor siempre dijo, en nuestro corazón nos lleva a hacer cosas malas y a pasar momentos horribles en nuestras vidas. Eso contamina al hombre el corazón malo, el corazón es la mente también, tiene que ver con la mente. Según los estudios dice que la mente y el corazón están los dos ahí. Por eso dice, a veces uno se enamora o uno le siente dolor o qué, y la mente está mal. Entonces tenemos que cuidar nuestra mente. Hay lucha para nosotros, para los cristianos tenemos lucha. Tenemos muchos pensamientos que a veces tenemos que acomodar y día a día se van a ir limpiando. Yo he sido limpio de pensar ciertas cosas. Me he propuesto y no las pienso. Porque nuestra mente y nuestro corazón se puede ir, se puede trasladar de una manera social, el pensamiento, ¿sí? ¿O no? Y uno lo deja, y lo deja, y lo deja, y lo deja, y no, le tenés que poner límite. Uno le pone límite, hay cosas que no voy a pensar, y le pones límite. Aparte el Señor cambia esa mentalidad, pero esa mentalidad también se cambia con mucha palabra, con mucho Espíritu Santo del Señor. Por eso dice, ustedes, bueno, acá le dice, pero del corazón, pero lo que sale de la boca proviene del corazón, y eso es lo que contamina al hombre, porque los malos pensamientos, el adulterio, el adulterar proviene del corazón. Todos somos tentados, pero hay que hacer un esfuerzo de no cometer el gran error, porque un adulterio te puede llevar a muchos problemas, a cada uno que esté en pareja, porque te puede traer muchos problemas, te puede traer problemas familiares, te puede separar de tu mujer, puedes tener problemas de dinero, puedes perder toda tu casa, puedes perder cuánto puedes perder, y más lo que dice el Señor por el castigo que vas a tener por el adulterio. Porque todo ese pecado lleva un castigo. Todo lleva un castigo. En la Biblia no hay una sola persona de todos los que han cometido errores que no hayan llevado un castigo. Todos han tenido castigo. Antes de conocer a Jesús y después conocieron a Jesús y después que cambiaron sus caminos. Pablo, sin embargo, uno de los discípulos, atacaba a la iglesia, atacaba a la iglesia. Y un día, ¡pum!, se le aparece Jesucristo. O sigues o mueres, le dijo. Quedó ciego el tipo. Todos han recibido su castigo. Algunos fueron muertos los cristianos, pero resucitarán en el día postrero porque han entregado la vida por Jesucristo y murieron como mártires.
Pero entonces la mente y el corazón del hombre, el corazón y la mente, es lo que el hombre tiene que cambiar. Por eso Jesús siempre le dijo, ustedes tienen el corazón como el carmís, duro como una piedra y sucio el corazón, negro, veneno de aspid, dice. Te vas a dar cuenta cuando una persona tiene el corazón negro. Eso es importante. Por eso Cristo dice, entréguenme su corazón, dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente y todo tu corazón. La mente y el corazón van de la mano. Dice, aún no comprenden ustedes, no comprenden que lo que entra en la boca va al estómago y así es el evangelio evacuado y desechado. Pero lo que sale de la boca proviene del corazón y eso es lo que contamina al hombre. Porque los malos pensamientos, el adulterio, el homicidio, el asesinato, proviene del corazón y la mente. ¿Sí? Eso es terrible para una persona, el homicidio y el homicidio proviene, la fornicación, el fornicar. El cuerpo tiene mucho deseo, nuestro cuerpo tiene mucho deseo, es jodido el cuerpo, porque tu cuerpo te pide y tú tienes que tener, si uno no está casado tiene que tener una mujer. Muchos hemos pasado por experiencia de no habernos casado. Siempre está el riesgo de adulterar y de adulterar. Y eso te puede traer problemas. Te pueden hasta matar por andar con la mujer de una persona de una persona que tiene su marido, andar con el hombre de una mujer que es su marido. Andar con el hombre te pueden matar. Aparte del castigo que tenés encima, eso se computa y si tú recibes un castigo. No te va a castigar el hombre, sino que la ley de la vida, de las maldiciones, vienen por el adulterio. Entonces por eso dice el Señor, dice, yo los quiero sacar de toda esa maldición. Eso es lo que dice la Biblia, dice, el homicidio, las muertes, los malos pensamientos, proviene, dice, del corazón. El robo, el robarle al otro, eso proviene del corazón. Un corazón malo y perverso. Todas estas cosas las tiene el mismo diablo. El diablo es el falso testimonio, mentir del otro, decir cosas que no son. Una cosa es decir, confirmar, y otra cosa es sospechar. Porque a veces las personas tienen actitudes que hacen pensar mal. Por eso nosotros dice, no demos lugar al diablo también. Y la blasfemia proviene del corazón, blasfemar, insultar. Muchas veces nosotros que hemos sido toda una vida que estamos acostumbrados al insulto, yo vengo de un país que es Argentina, que hay palabras que no son, que para otros lugares son insulto y para nosotros no es insulto. Pero uno se acostumbra tanto al vocabulario, aún siendo cristiano, y dice cosas que no tiene que decir, palabras, y eso también es malo, no es bueno, pero eso tú tienes que continuar, tienes que seguir limpiando el corazón a través de la palabra y a través del Espíritu Santo. Un día un día las cosas van a cambiar, día a día uno va cambiando cada vez más y más. Y son estas cosas las que contaminan al hombre, pero el comer sin lavarse las manos no contamina. Bueno, también dice, comer sin lavarse las manos no contamina. No contamina el corazón. Si tú ves que que metes, lávate las manos igual. No es que no te lave las manos. Lávate las manos. Si te tenés que lavar, hay que lavarse las manos. No estamos contradiciendo a Jesús para nada. No, es lo que dice que el hombre, que los fariseos tenían que tener la mano limpita, todo para comer, pero ellos estaban podridos en su corazón. Vos te estás fijando en cosas insignificantes, le dice. Sí, porque la tradición de ellos era lavarse las manos antes de comer. Lavarse las manos antes de comer.
Claro que hay que lavarse las manos, Tradición. pero eso no te va a limpiar tu corazón. Pero es como tradición que ellos tenían. Sí, es una tradición. Por eso Jesús les dice todo eso. Y acá habla de la fe de la mujer cananea, dice. Y se marchó Jesús de allí dirigiéndose a los límites de Tiro y Sidón. Esas son ciudades, Tiro y Sidón. He aquí que una mujer cananea de aquellos contornos salió gritando y dijo: Ten misericordia de mí, Señor mío, hijo de David. Los cananeos eran muy idólatras. Según lo que está entendido, eran demasiado idólatras y llenos de ídolos los cananeos. El Señor dice que los cristianos, los que seguían, los que eran hijos de Dios, estaba prohibido tener una relación con una mujer cananea, porque ellos altamente idólatras. Únicamente no nacido de Canaán, no era porque nació en la tierra de Canaán, sino por su tradición cananea. Por eso tú no te tienes que meter, si tú eres un cristiano, no te metas con una persona que tiene una tradición con ídolos. Está prohibido por el Señor, en el nombre de Jesús. Nunca lo hagas. Y aquí una mujer cananea de aquellos contornos salió gritando y dijo: Ten misericordia de mí, Señor mío, hijo de David. Un espíritu maligno manipula perversamente a mi hija. Pero él no le respondió palabra. Acercándose entonces sus discípulos, le suplicaron y dijeron: Despídela, pues viene gritando detrás de nosotros. Contestándole él dijo: No he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Pero acercando de ella, se postró ante él diciendo: Ayúdame, Señor mío. Jesús le dijo: No es bien tomar el pan de los hijos y arrojárselo a los perros. Pero acercándose ella, se postró ante él diciendo: Ayúdame, Señor mío. Jesús le dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y arrojárselo a los perros. Pero ella contestó: Sí, Señor mío, pero hasta los perros comen de las migajas que caen de las mesas de sus amos y sobreviven. Entonces Jesús le dijo: Oh mujer, grande es tu fe, que sea hecho conforme a tu anhelo. Muchas veces Jesús nos da según la fe que tengamos, y si lo seguimos a Él y seguimos, nos da conforme a nuestro anhelo. Porque esta hija estaba perversamente atacada por un espíritu maligno, un demonio. Muchas cosas nos atacan a nosotros como cristianos. Bueno, no como cristianos, sí, el cristiano tiene más. El cristiano no vive bajo el poder maligno, sino te vienen y te atacan, pero tú tienes el Espíritu Santo y lo rechazas. Pero el que no es cristiano, le entran los espíritus malignos, está desprotegido, y esos espíritus malignos lo hacen tener un corazón sucio, una mentalidad sucia, lo hacen. Muchas cosas pasan cuando una persona tiene un espíritu maligno, enfermedades, etcétera, etcétera, etcétera. Y en la mente, las huestes espirituales de maldad andan en el aire, trabajan la mente. Por eso a veces estamos tranquilos y de repente viene un pensamiento. Son huestes espirituales de maldad. Y si te metes en lugares que están mal, también vas a recibir los ataques, y las huestes espirituales te atacan. Pero ella contestó: Sí, Señor mío. Eso digamos, que te atacan, digamos, en los pensamientos, la maldad también es lo malo que uno piensa, pero no es que te atacan, uno no los ve, digamos. Ya es más espiritual esto que estamos hablando. Pero a través de Jesucristo, la palabra siempre acomoda la vida de una persona que ha recibido a Cristo. Ya la vida es más tranquila, ya uno sabe quién es el enemigo, qué es lo que está mal, qué es lo que está bien. Tiene esperanza. Tiene esperanza. Jesucristo realiza, y su hija fue restaurada en ese momento. Ahí sí termina. Jesucristo realiza muchas sanidades junto al mar de Galilea. Partiendo Jesús de allí, llegó junto al mar de Galilea, ascendió un monte y reposó allí. Y acudieron entonces
a él grandes multitudes, trayendo consigo a cojos, ciegos, mudos, lisiados, a muchos otros, y los ponían a los pies de Jesús, y él los sanaba. De modo que quedaban admiradas las multitudes cuando veían que los mudos hablaban, que a los lisiados se les restauraba, que los cojos caminaban y que los ciegos veían y glorificaban al Dios de Israel. Este Mesías que vino a través de él se cumplieron muchas profecías. El tema que ahora lo principal de todo el anticristo tiene que atacarlo a Jesucristo. Lo tiene que atacar y defenestrarlo a lo más bajo. El anticristo hoy está más atacado que nunca porque él se quiere posicionar. Los hermanos que seguimos creciendo en el Señor tenemos que continuar creciendo en Jesucristo. Por medio de Jesucristo se cumplieron un montón de profecías y las profecías dan con que Él es el Mesías, porque no hay otro Mesías. No hay otra persona tan popular como Jesucristo en el mundo. Entonces Él sanaba enfermos y un montón de cosas más. Ahora, el Papa dijo algo muy grave hace poco de Jesucristo. Ellos siempre atacan a Jesucristo. Pero ¿qué pasa? Lo tienen ahí a Cristo, un Cristo todo crucificado, todo derribado, pero eso es una mentira, eso no es verdad, porque Cristo murió y resucitó, y Él no está en una cruz. El Espíritu Santo es lo que nos dejó, y por ese Espíritu Santo nosotros creemos y hablamos de la palabra de Jesucristo. Entonces, ¿por qué si Cristo no era tan importante, por qué se hacen pasar ellos como si fueran representante de Dios en la tierra? Porque Cristo era un representante. Aparte a ellos también lo siguen las multitudes, lo mismo que Cristo. Entonces las bases de todas las religiones agarran a las masas y las atraen. Porque el ser humano tiene algo de espiritual dentro de su corazón y hay algunos que los confunden. Necesidad. Tiene necesidad. Se encuentra con una vida llena de necesidades. Porque por fuera uno puede tener un montón de cosas, pero tiene una necesidad por dentro, que es eso, ese espíritu que necesita lo único que lo puede llenar es Dios y Padre eterno y su Espíritu Santo. Hoy, después que murió y resucitó Jesucristo, quedó el Espíritu Santo. O tienes el Espíritu Santo, o tienes el Espíritu bueno, el Espíritu Santo, o tienes al enemigo. Porque el hombre siempre tiene un espíritu inmundo, un espíritu bueno. Es lamentable, pero es así. Las cosas espirituales son las cosas espirituales. Y las cosas espirituales, hay un libro grande y que tiene mucho de lo que es espiritual. Ahora, si uno quiere hablar de la vida común, es la vida común. Pero nosotros estamos hablando de la parte espiritual ahora. Hay una necesidad del ser humano que tenga el Espíritu Santo. Hoy es el Espíritu Santo. Después que murió Jesús, dejó el Espíritu Santo. Lo mandó a aquel que lo acepta a Jesús, tiene el Espíritu Santo y que vive una vida santa. Bien. No es que vos vas a vivir a la perfección, pero haciendo bienes. Caminaban, dice, alimentación milagrosa de 4.000. Llamando Jesús a sus discípulos, dijo: tengo misericordia de esta multitud, pues aquí ya han estado 3 días conmigo y no tienen qué comer, y no quiero mandarlos en ayunas, no sea que desfallezcan por el camino. Sus discípulos le preguntaron: ¿dónde podremos conseguir pan en el desierto?
para saciar a una multitud tan grande. Jesús les dijo: ¿cuántos panes tienen? Ellos les contestaron: 7, y unos cuantos pescados pequeños. Entonces ordenó a la multitud que se sentara en el suelo, y enseguida tomó los 7 panes y los pescados, y habiendo alabado, los partió y los entregó a sus discípulos, y ellos los repartieron a las multitudes. Y todos comieron y se saciaron. De los pedazos que sobraron recogieron 7 cestos llenos. Los que comieron fueron 4.000, los hombres sin contar a las mujeres y a los niños. Luego de despedir a las multitudes, abordó la barca y se dirigió a la cercanía de Magdala. Esto es el Mateo 15. Bueno, vamos a leer aunque sea un proverbio un poquito nomás para vamos a leer. Todo ser humano que está en este mundo hoy, que estamos vivos, los vivientes, ¿no? Necesita a Cristo. El que quiera puede entrar por esa puerta que se estrecha, aceptando a Jesús como su Señor y Salvador para salvación de su alma. No hay nada en este mundo que nos pueda salvar el alma como lo que tenemos a Jesucristo, que derramó su sangre, y a través de esa sangre fue el perdón de nuestros pecados, y a través de aceptarlo como nuestro Señor y Salvador, nosotros podemos ser salvos. Ustedes, los que no hayan aceptado, pueden ser salvos. Tienen que aceptar a Cristo como su Salvador para la salvación de su alma, porque un día va a tener que partir de este mundo. Y si no has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador, y no te han sido perdonados tus pecados, y has descreído a la palabra, a Cristo, tú no vas a ir a un lugar eterno. Entonces tienes que aceptarlo a Jesús como tu Señor y Salvador. Haz esta oración: acepto a Jesucristo como mi Señor y Salvador, y creo que Dios lo resucitó de los muertos, y ya eres limpio, y continúa una vida siguiendo a Jesús a través de las Escrituras y a través de los mandatos de Jesús. ¿Sí? Cristo, el que también le dicen Yeshua en el griego, Emmanuel, Dios con nosotros, es el Hijo del Padre Eterno, y Él cuando Él murió y resucitó, dejó su Espíritu Santo, y eso es lo que te va a llevar a toda verdad. Acéptalo. Bueno, vamos a leer aquí mira, acá el 27, solamente leemos hasta el 4. Proverbio 27. No hagas alarde sobre el día de mañana, porque ¿qué ignoras que acontecerá? Que te alabe el extraño y no tu propia boca, otro y no tus propios labios. No conviene alabarse uno mismo. Pesada es la piedra, también la arena pesa, no obstante la ira del insensato es más pesada que ambas. Impetuosa es la furia y violenta la ira, pero ¿quién podrá mantenerse de pie ante los celos? Los celos es el furor del hombre, por eso no hay que alimentarlos tampoco. No hay que alimentar los celos, porque eso trae muchos problemas en el matrimonio y en la vida de un ser humano. No hay que andar en el pecado, porque en el pecado se vive con mucha disolución. Se vive con celos, se vive con ira, se vive con toda clase de males porque uno está en pecado. Entonces lo mejor es buscarse una mujer. El cristiano tiene que buscar una mujer cristiana y casarse y hacer 2 en 1 y vivir una vida ya casada sin pecado. Y bueno, en el nombre de Jesús, buenas tardes, amén.